Hola y bienvenidos un mes más a Todo empieza con una palabra, el podcast de Escuela de Escritores. Hola Lara. Hola Ale, ¿qué tal? Muy bien. Nos hemos coordinado perfectamente. Si lo hubiéramos preparado no nos habría salido mejor. No. ¿Estás preparada para las Navidades? Estoy muy preparada, la verdad. ¿Has puesto el árbol? No, todavía no. Estoy a puntito. Yo sí. Yo es que lo pongo cuando ya ha entrado el mes. Ya, no, pero... yo sí lo he puesto. Yo ya sé que tú igual lo tienes puesto desde junio. No, o sea, lo dices ahora en plan digno, pero lo mismo lleva. Desde junio no, me da siempre cosa ponerlo antes de Halloween. Pero ya después de Halloween puede pasar en cualquier momento. Antes de Halloween da mala suerte. Bueno, no es que de mala suerte, es que no sé, me parece raro. Pero... Sí, es raro. Sí. Yo estiro la decoración de Halloween bastante. Yo es que soy más de Halloween que de Navidad. Yo es que ya si veo que en los supermercados hay turrones, para mí es como ya puedes. Claro, pero por esa regla de tres casi eso cualquier momento del año, porque los supermercados cada vez se vienen arriba antes. Sí. Yo estoy a favor de eso. Vamos a saludar a Adriana, que la tenemos aquí, la pobre. Adriana es nuestra invitada de hoy, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a presentarla. Muy bien. Adriana ha realizado un doctorado en literatura contemporánea en la Universidad de York, es máster en estudios literarios por Goldsmith University of London y graduada en teoría de la literatura por la Universidad Complutense de Madrid. De 2015 al 2017 estudió el máster de narrativa aquí en la Escuela de Escritores. Su primera novela se llama Los días leves, que está publicada con Binomio, y fue seleccionada para el premio Herralde en 2020 y finalista del Nadal en el 2023. Su segunda novela, Los idólatras y todos los que aman, fue seleccionada para el premio Herralde en 2023 y ha sido publicada en la editorial Anagrama en 2025, que la tenemos aquí para los que estéis viendo el vídeo. Y es maravillosa, comprarla a todos. Además, ha participado como escritora en la segunda edición del proyecto Connecting Emerging Literary Artists, CELA, financiado por la Unión Europea, en el que colaboramos juntos y luego hablaremos un poco de eso. Y en la actualidad imparte talleres de escritura y coordina clubs de lectura aquí en la escuela. Además, se ha formado como traductora literaria de inglés al español, por si fuera poco, ¿no? Todo esto. Sí, yo ya en el doctorado he caído y ha llegado nada más a empezar y todo lo demás ha sido como, ¿pero qué me estás contando? Ya. O sea, quiero decir, y nosotros aquí con un podcast de literatura, sí. Claro, Adriana. Sí, ¿no? Síndrome del impostor. Ya. ¿Cuándo has hecho todo esto? ¿Cuándo has tenido tiempo de hacer todo esto? Pues yo diría que terminó el instituto, la selectividad, y dije a por todas, ¿no? Y a partir de ese entonces no he parado, pero bueno, también con mucha con el privilegio de poder hacerlo, ¿no? Y de tener siempre el apoyo, pues, de mi familia para poder dedicarme a esto, pues todo lo que quería, ¿no? Bueno, para nosotros es un placer volver a tenerte por aquí por España, que has estado mucho por Inglaterra y es una maravilla tenerte cerquita de nosotros aquí en la escuela. Lara, ¿presentas tú la palabra? Sí, presento la palabra. La palabra que ha elegido Adriana para el podcast de hoy es ambigüedad y da mucho juego. Yo recuerdo que cuando Ale me la dijo pensé, madre mía, ambigüedad. ¡Qué ambiguo! O sea, quiero decir, mal chiste, pero literalmente fue lo que pensé y digo, no, pero es que es genial porque dentro del ámbito de la literatura podemos hablar de muchas cosas dentro del terreno de la ambigüedad. Entonces, bueno, cuéntanos antes de nada por qué has elegido esta palabra y qué significa para ti la ambigüedad y sobre todo para tu escritura. Bueno, elegí la palabra, lo primero que cuando me preguntasteis, ¿no? Elegí una palabra en torno a la que pueda girar el podcast. La ambigüedad para mí siempre ha sido como una obsesión literaria, tanto a nivel técnico, a nivel temático, pero también un poco como creo que hablaremos luego, como algo que siempre supone un riesgo, ¿no? A la hora de elegir utilizar la ambigüedad en la literatura y cómo puede muchas veces suponer como una desconexión con tu lector, ¿no? Si no está bien llevada o también cuando algo que está fuera de tu control como autora, ¿no? Que es cuando hay un rechazo a la ambigüedad, no porque esté mal hecha, sino porque la propia concepción de que algo sea ambiguo bueno, puede resultar antipático, ¿no? O poco atractivo. Y la propia doble vertiente, ¿no? De la ambigüedad como algo deseado, pero también algo que puede ser un error o mal recibido, me parece tremendamente atractiva y muy interesante también a nivel teórico, ¿no? Pensar en cómo lidiamos como autores y como lectores, ¿no? con la ambigüedad, que al final, como de una forma muy
muy simple, ¿no? Pero podría definirse como algo que puede tener un sentido u otro y que esos dos sentidos, muchas veces contradictorios, coexisten, ¿no? Y no se resuelven. Y esa irresolubilidad me interesa muchísimo, ¿no? Como la capacidad sobre todo de la ficción, de poder permitir que algo sea dos cosas a la vez, o de no dar respuestas y aún así quedarse en esa no respuesta, ¿no? Como fin último de una novela, pues por ejemplo, que no nos desvela qué ocurrió realmente al final, pues con un protagonista, con una trama, o qué fue verdad, qué fue mentira, ¿no? Eso me interesa mucho y me parece difícil y a la vez por eso me resulta muy atractivo conseguirlo en una novela, ¿no? No dar ciertas respuestas siempre. Yo creo que cuando está bien conseguida esa ambigüedad en la literatura, que coincido contigo, para mí me parece muy, muy complicado, y luego hablaremos también de los riesgos que puede suponer esto. Creo que cuando está bien conseguida genera un debate o una diferencia de puntos de vista que hace que la obra sea muchas obras, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? Que son diferentes vertientes a la vez y diferentes tal. Y también genera un debate, o suele generar, que hace que la obra esté viva. O sea, quiere decir que la obra continúe después de escrita. Y no sé si cuando tú hablas de la ambigüedad o intentas transmitirla en tus obras, estás buscando esa continuidad post-lectura. O sea, quiero decir, no solo como esa sensación que puede percibir el lector mientras está leyendo y que tenga eso, sino generar esa conversación acerca del libro. Si eso es algo planeado o es un efecto secundario que tú dices, me parece bien o no. Yo creo que es la ambigüedad cuando la utilizamos en ficción. Creo que es inevitable siempre pensar en que es un efecto que va a extrapolarse, ¿no? Que va a sobrevivir al momento de lectura del libro, como tú dices, y para mí es una parte crucial de elegir hacer algo ambiguo, ¿no? Pensar que eso va a permitir que la obra se mantenga viva y también que va a permitir, pues, como que la novela no cierre su sentido, sino que pueda permanecer incluso, pues, a disgusto de un lector que prefiere un sentido cerrado. Va a poder enfrentar a ese lector, si está abierto a ello, a preguntarse por qué me molesta que algo sea ambiguo, ¿no? ¿Por qué me molesta no poder definir, no poder encerrar el sentido en algo que yo puedo casi tocar, ¿no? Y creo que luego, imagino que luego saldrá otra vez, ¿no? Pero creo que luego también es extrapolable a aspectos no literarios, ¿no? De la vida, ¿no? Como queremos, cerrar en conceptos, en paradigmas, la realidad, ¿no? Y como la novela es el terreno perfecto, ¿no? La ficción es el terreno perfecto, el terreno más fértil para poder acostumbrarnos como escritores y acostumbrar a los lectores a convivir a veces con la indeterminación, ¿no? Y en ese sentido me parece que el efecto en el lector es una parte importantísima y crucial, ¿no? de la ambigüedad. Me encanta una cosa que has dicho, que es precisamente qué es lo que nos hace sentir incómodos, ¿no? O sea, me gusta mucho la idea de utilizar la ambigüedad como un pequeño desafío para el lector, y cuestionarnos ese por qué nos empeñamos en definir los límites, por qué todo tiene que estar determinado, por qué tiene que estar muy definido. Al final la ambigüedad no deja de ser como una invitación a romper un poco esas barreras, esos límites, a reinventarlo un poco todo. Y además me gusta mucho también, en la línea de lo que decías antes, que yo creo que esto es algo que hemos hablado ya alguna vez en el podcast, esa idea de que una historia pueda ser más de una cosa al mismo tiempo, ¿no? O sea, pueda tener más de un resultado, pueda tener más de un mensaje y de alguna forma cómo eso se relaciona con que el lector termine las historias. A mí me encanta la idea de que de alguna forma nosotros como lectores, como espectadores, como consumidores de historias, estamos poniendo algo en esa historia porque le estamos dando una visión propia, una interpretación propia, lo estamos viviendo a nuestra manera y
Incluso las historias menos ambiguas no van a significar lo mismo para ti que para mí. Entonces, la ambigüedad de alguna forma abre mucho más esa puerta y nos invita a hacer aún más nuestras las historias. Entonces yo creo que eso es una carta muy guay como a la libertad dentro de la creación. O sea, yo soy muy fan de ese concepto, pero sí estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que hay un riesgo, hay una dificultad, hay un desafío a los lectores y un poco también a los autores, porque yo quiero hablar también de la ambigüedad no elegida, ¿no? Cuando el autor cree que lo ha dejado claro y no lo ha dejado claro en absoluto. Y eso muchas veces molesta mucho más al autor que a los propios lectores. Y yo la verdad es que con mis alumnos siempre les insisto en plan, no pasa nada porque no se entienda exactamente lo que tú estabas diciendo. O sea, quiero decir, está bien que de alguna forma parte de la historia pertenezca al lector y él termine. Obviamente, pues que se entienda todo lo contrario. Pues, quiero decir, hay que distinguir un poco dónde está la línea entre... O que la interpretación que tú buscabas no esté entre las interpretaciones posibles. No se entienda de ninguna manera. Claro, eso es otra cosa. Quiero decir, hay una línea ahí muy fina que separa yo abrazo esa libertad, esa posible ambigüedad, abrazo la posibilidad de que mi historia sea muchas cosas y me he equivocado, he sido incoherente, no he sabido expresarlo, ¿no? Y es difícil. O sea, no sé, ¿tenéis alguna forma, alguna técnica para moveros dentro de esa línea a la hora de escribir? Yo creo que suena como muy fácil de decir, ¿no? Pero uno también lo decía, yo creo el principal teórico que ha escrito sobre la ambigüedad, que es William Empson, que escribió 7 tipos de ambigüedad, si no recuerdo mal. Creo que él decía algo como: la ambigüedad siempre está bien, salvo cuando no es buscada, ¿no? Salvo cuando es por error, por descuido o por torpeza. Y claro, eso es como muy fácil de decir porque evidentemente si alguien nos dice cuando lee nuestro texto esto es ambiguo, podemos decir es que lo hice así a propósito, ¿no? Y al final a lo mejor no era así, pero suena genial, ¿no? Pero sobre cómo transmitir, ¿no? a otros escritores en qué momento la ambigüedad es poderosa y fértil y en qué momentos va en detrimento, ¿no? del texto. Yo creo que hace falta algo que es como a lo mejor como muy poco romántico, pero una noción de tener una especie de control sobre tu texto y de recordar, ¿no? que al final el texto lo creas tú desde cero, no es que exista antes y tú vayas quitando cosas y luego el texto se queda ambiguo, ¿no? Sino que la ambigüedad tiene que ser algo que se construye, no algo que surge por deconstruir el texto. Entonces la ambigüedad, aunque pueda parecer que es que falta algo en el texto, ¿no? O que hay un hueco, o que, ¿no? Todas las metáforas que se pueden utilizar para hablar de un final abierto, la ambigüedad no es que tú le quites algo al texto, es que tú la construyas, ¿no? Y generes, pues, no sé, el esquema necesario para que la pieza de información que en teoría falta sea lo que tú querías que faltase, ¿no? Pero que no sea porque te has olvidado de algo, ¿no? Al contrario. Creo que hay que estar muy, muy atento como en el proceso de escritura para conseguir la ambigüedad, ¿no? No al revés. Y bueno, también creo que eso tiene que ver con una asociación que a mí a veces como que me irrita un poco, ¿no? Que es como la ambigüedad no es necesariamente un texto de lo que conocemos, por ejemplo, como minimalismo literario, ¿no? En el que la metáfora del iceberg, que está muy bien, ¿no? Y que yo también lo utilizo cuando doy clase, pero no es solo que un texto parezca que le faltan cosas y entonces es ambiguo. Puede haber ambigüedad por maximalismo también, ¿no? Porque llenamos el texto de información, de cosas, de no sé, una narrativa a lo mejor más posmoderna y puede resultar igual de ambigua por saturación de información, ¿no? ¿Qué decidimos que es verdad o que es mentira, ¿no? Entonces creo que hay que ser un poco autoritarios con nuestro texto y decir hay que tener control, ¿no? Sobre lo que escribimos hasta cierto punto. O sea, la teoría del iceberg que comentas tú, a mí siempre me ha parecido que esos textos, en general a mí esos textos me gustan, pero casi que muchas veces hay que abordarlos como un juego, como hay una respuesta correcta y tienes que averiguar cuál es. Y no, eso no es el juego de la ambigüedad. Claro. Eso quiere decir, en la ambigüedad, o tal y como yo la entiendo, no hay una respuesta correcta, sino que hay múltiples y son todas correctas y todas incorrectas a la vez, ¿no? Entonces, creo que
va por otro lado la teoría esa. Me gusta mucho además lo que has comentado de la ambigüedad por maximalismo, ¿no? Metiendo un montón de información o diferentes puntos de vista que te obligan a decirte y es todo verdad, porque todos los personajes, por ejemplo, te están contando su verdad, claro, todo cómo lo percibieron ellos pero bueno, a mí eso sí me gusta mucho. Yo es el único digamos, rasgo de ambigüedad que a mí me gusta poner en los textos, porque a mí me gusta mucho escribir de manera multiperspectivista y sí que juego mucho con la realidad percibida de manera diferente por un personaje o por otro personaje. En lo demás, no. Yo ahí soy muy poco ambiguo. En los finales, en tal, yo soy como muy categórico, ¿no? A la hora de escribir, muy rotundo. Pero esa otra ambigüedad que yo pensaba, pues yo iba a decir, no soy nada ambiguo, pero luego ahora que lo has comentado, digo, ostras, pues sí, esa parte sí que me gusta mucho cómo se perciben las cosas, porque creo que hoy en día, que quizás tiene algo que ver con la posmodernidad, es la única manera de entender la realidad, porque ya sabemos que la realidad no es unívoca y que no hay una realidad correcta que hay que percibir, sino que es múltiple y depende mucho del receptor, ¿no? Y esa parte se consiga trasladar a la literatura, a mí me parece un acierto y me parece algo me parece muy guay, la verdad. O sea, quiero decir y creo que es algo bastante moderno entendemos que ya llevamos a lo mejor 100 años con ello, pero vaya. Sí. Sí. Bueno, finales ambiguos, ¿sí o no? Ahora que he dicho Alejandro que es tan rotundo, ¿no? Claro. Yo ahora no digo, no sé. No, yo como lector, como lector me gustan mucho los finales ambiguos, ¿vale? Como escritor no tanto. Sí que es verdad que me gusta dejarlo todo más o menos atado y puedo dejar un final abierto, pero no ambiguo, que son dos cosas diferentes. Sí, o sea, quiero decir, puede que no sepas lo que va a hacer el personaje después o lo que sea, o algo de acción, que yo creo que es más el abierto, que no sé, pero ambiguo de qué ha pasado al final, a mí eso para mis propios personajes no me suele gustar. En la lectura me flipa, me encanta. A mí me gustan en general los finales ambiguos, no solo en novela, en literatura, en el cine, que tiende a ser mucho menos ambiguo el cine, ¿no? por su propia naturaleza. Me gusta cuando consiguen hacer un buen final ambiguo, ¿no? Me parece que es más valiente por parte de un guionista o bueno, de una película hacer un final ambiguo que a lo mejor en novela, que se nos permite, creo que. Y aunque ambas cosas sean narrativa, ¿no? Creo que la novela es un poco más libre para ser ambigua. Y los finales, a mí creo que justamente lo que hablábamos, ¿no? De que la novela siga viva cuando ya ha terminado. Un final ambiguo o un final abierto, que no es lo mismo, pero tienen algo que ver. Me parece que deja... que abre esas conversaciones, ¿no? Luego, y discusiones también probablemente. Discusiones, sí. Discusiones, y luego también lo que decía yo antes, ¿no? Que es algo que yo tengo mucho en la cabeza y aún así como que me esfuerzo porque no me condicione mucho, pero también la frustración de un lector, ¿no? Que puede haber dedicado horas de su tiempo a una historia, a unos personajes, a experimentar con ellos pues todo tipo de cosas y luego pues necesita a lo mejor un cierre, ¿no? Pero bueno, también está ahí lo que decíamos, ¿no? También dejar la libertad de que se cierre en su cabeza. Luego retomaremos eso. ¿Tú, Lara? Yo sí soy pro finales ambiguos. A mí la ambigüedad en general, la verdad es que me gusta bastante, porque como soy tan pesada con esta idea de dejar que el lector termine un poco la historia y tal, me gusta mucho jugar con todo lo que se refiere a eso, y a veces probablemente peco de pasarme de la raya y de que pueda ser frustrante para el lector. Pero me ha parecido muy interesante una cosa que has comentado que me parece muy importante, que es el hecho de que no es lo mismo un final abierto que un final ambiguo, porque es fácil confundirlos. O sea, creo que de hecho mucha gente, y yo misma seguramente lo he hecho alguna vez, llamar abierto a un final que en realidad lo que es ambiguo. Al final la ambigüedad, corregidme si no estáis de acuerdo, pero yo creo que va más en la línea del significado, mientras que la apertura va más en la línea de lo que va a pasar a continuación, de qué es lo que va a suceder. Entonces, claro, no sé ahora mismo si lo que resulta realmente frustrante para el lector es la ambigüedad o la apertura. Creo que la apertura puede ser aún más frustrante. Yo creo que las dos cosas. O sea, quiero decir, es que yo creo que eso es lo que yo os quería preguntar, hablando de la frustración, es... ¿existe un tipo de lector cómodo? O sea, quiero decirte... a ver si me explico. Un tipo de lector que no quiere esforzarse, o sea, no quiere
poner algo dentro del propio texto, quiere que le den y que le entretengan y que le tal. Y creo que a ese lector, era una pregunta, pero yo sí creo que existe ese lector. Existe. A ese lector no le gustan los finales ambiguos ni los abiertos, cualquier cosa que le implique el tener que cerrar la historia de alguna manera o tomar una decisión, aunque la decisión es ambiguo y no hay una respuesta correcta. Yo creo que existe ese tipo de lector, porque existe también ese tipo de espectador, que yo creo que es una de las razones por las que lo audiovisual no se arriesga tanto a esta ambigüedad, porque lo audiovisual es mucho más caro. Entonces, jugártela cuando haces algo en lo que has puesto tanto esfuerzo, tanto dinero, e implicas a tanta gente, intentas, creo yo, llegar al máximo de personas posibles. Claro. Y la ambigüedad y todo eso siempre va cerrando el embudo en el que entran los espectadores. Yo creo que existen ese tipo de lectores, y mi pregunta es, ¿creéis que la ambigüedad, en este sentido, que esto es un poco snob, es para lectores exigentes? Es una buena pregunta. Y muy snob, además. Yo creo que también es como... Hay una parte de responsabilidad, ¿no? De que lo que nos gusta leer y lo que nos gusta ver no es intrínseco a nosotros, ¿no? Cuando nacemos no hay un gen que es, bueno, en finales abiertos, sí, ¿no? Creo que es parte de la educación sentimental, literaria, cultural, ¿no? Y creo que evidentemente si la cultura más general o más accesible tiende o sea, no creo que la cultura, como digo, más accesible o a la que accede la mayoría de gente sea como más simple por el hecho de que a la gente le gusten las cosas más simples, sino de que el hecho de que sea simple hace que a la gente le gusten esos finales más cerrados, ¿no? Y creo que en ese sentido, aunque sea a riesgo de perder lectores o espectadores, creo que también hay una responsabilidad en los autores, ¿no? De realmente hacerlo en lo que creen, de abrir estos sentidos, de proponer una literatura y un arte a lo mejor que requiera un poco más de esfuerzo, entre comillas, ¿no? O de una implicación del espectador o del lector, para mostrar que no se trata necesariamente de que tú tengas que sufrir porque leyendo una obra, que tengas que tomártelo como una tarea ardua, ¿no? Sino que puede haber un disfrute en la frustración también, ¿no? Y a mí eso es algo que me parece súper importante. No es que yo quiera, con un final ambiguo o con una ambigüedad durante una narrativa, ponerte a prueba como lector, sino que es que yo lo encuentro algo placentero, y creo que tú también lo podrías encontrar placentero si te dejas llevar, ¿no? Y no estás, como lo que decíamos, ¿no? Condicionado a cerrar, a solo saber disfrutar aquello que está como muy claro, ¿no? Y creo que en ese sentido la claridad, si bien es algo que yo creo que como profes de escritura creativa enfatizamos, ¿no? Tienen que estar las cosas claras, pero también puede ser como una gran enemiga, ¿no? de una literatura que puede ser un poquito más ambiciosa. Y en ese sentido creo que sí, que ese lector existe, pero que no es algo, bueno, evidentemente, ¿no? Que surge de la nada. Bueno, es que al final, en las clases, como en todo, ¿no? Es en plan de tienes que dominar la claridad para poder construir la ambigüedad. Eso, si no, sí, no, sí. O sea, quiero decir, si no, vamos al otro lado, que es que has sido ambiguo sin quererlo, claro. Y entonces, pero pasa con todas las técnicas al final, es como aprenderlas para luego desaprenderlas. Entonces, claro. Total. Tú no sé qué tienes que opinar de este lector. De los lectores exigentes. Yo reconozco que los domingos por la noche soy bastante poco exigente, ¿eh? O sea, quiero decir, soy lector, o sea, que a lo mejor también... Sí, es que los domingos por la noche estoy ya como más. Y yo, igual también va por fases, ¿no? O sea, quiero decir que yo hay veces que estoy como diciendo, hay determinados libros a los que no me acerco en determinado momento, y hay veces que otras dices, venga, me apetece meterme. Pero y te he cortado y me he puesto yo a hablar otra vez. No, pero es que iba a ir por ahí realmente, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Adriana, de que de alguna forma también nosotros y el entorno y un montón de factores que no vienen de serie definen lo que buscamos. Y también, pues lo de los domingos por la noche me encanta, porque también la época, es que yo tengo épocas en las que recibo la ambigüedad con los brazos abiertos y épocas en las que es como tengo demasiado desconocimiento en mi vida como para afrontar el desconocimiento en una historia. Entonces yo entiendo que muchas veces eso es circunstancial, o sea que en realidad no sé
no sé hasta qué punto los lectores, podemos hablar de tipos de lectores en términos absolutos, pero sí creo que en realidad la exigencia no depende del nivel de ambigüedad. O sea, sí pienso que el lector que no quiere ambigüedad también puede ser muy exigente en su no querer ambigüedad, ¿no? Quiero decir, yo veo lectores a los que les gustan historias muy diferentes a las mías, historias más cómodas en el sentido que tú decías antes, más como de a mí, que no me hagan poner, digamos, como un trabajo extra a la lectura, que me lo muestren todo. Y muchas veces lectores, y voy más allá, lectores que es como yo no quiero sufrir, ¿no? O sea, quiero decir, a mí ponme historias que el conflicto sea suavecito y que no acabe yo con el corazón destrozado. Y esos lectores también son muy exigentes y también ponen muchos, o sea, quiero decir, ponen pie en pared a la hora de consumir historias y dicen, no, es que yo por aquí, esta historia me podría haber encantado, esta historia está bien, pero como es ambigua ya no me gusta. Entonces, claro, creo que al final todo depende de cuál sea tu prioridad. O sea, creo que puedes ser exigente en cualquier caso, ¿no? Y creo que realmente los lectores, precisamente hay mucha oferta, hay muchas historias, hay muchísimas opciones, creo que cada vez somos más exigentes cada uno con nuestras prioridades y nuestros gustos. Pero sí, yo la verdad es que estoy un poco en vuestro equipo con lo del domingo por la noche y depende mucho de cómo me ha definido a mí la vida, mi entorno, la educación y lo que busco yo también. O sea, creo que también hay una parte que tenemos que poner nosotros. Yo misma me obligo a leer historias que a lo mejor de entrada me generan un poco de rechazo, pero es ahí donde creo que está el crecimiento, ¿no? En la incomodidad y en salir, es un cliché, pero salir un poco de tu zona de confort. Me ha gustado la idea, me lo he apuntado de hecho, de que puede haber un disfrute en la frustración. Me ha gustado mucho esa idea porque realmente creo que hay mucha verdad ahí de la que no somos muy conscientes. O sea, no se trata de las historias ambiguas, o sea, me gustan las historias ambiguas porque me gusta sufrir, porque me gusta que me lo pongan difícil, porque me gusta estar esforzándome muchísimo y ponerle muchísimo trabajo al proceso de lectura, sino que muchas veces hay una posibilidad de recrearte en esa sensación, en esa sensación de libertad, de posibilidad, de aquí cabe todo, ¿no? Y me encanta esa idea. Me parece rupturista de alguna forma, pero sobre todo muy, muy, muy real. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Adriana, que algún lector o alguna lectora te ha dicho, pero esto qué pasa en realidad? O sea, quiero decir, vale, pero en el libro tal, pero ¿tú qué querías decir? Como que necesitan esa respuesta. ¿Te ha pasado? ¿Te has encontrado con algún lector así? Sí, sin duda. Y yo cuando lo pienso, cuando estoy en el proceso de escritura, ¿no? Y pienso, esta es una pregunta, ¿no? Yo pienso en mi lector también cuando escribo, aunque luego sepa que puede frustrar algo, pero no dejo de pensar en que hay un lector. Y en mi casa, ¿no? Frente a mi novela pienso, bueno, nunca desvelaré esto porque es más interesante así, ¿no? Pero luego, evidentemente, soy una persona y cuando otra persona me está preguntando qué ocurre aquí, yo digo, pues mira, paso esto, ¿no? ya está. Y luego, pues, la ambigüedad, pues que se quede en el texto, ¿no? Pero a mí me encanta también ser contradictoria y luego, pues, cerrar el texto cuando hablo, ¿no? También. Y no le dices a diferentes personas diferentes cosas. También. Me encanta también esa idea, para ¿no? ver el mundo arder. Claro. Y que luego se contradigan, bueno, sí, pero creo que lo divertido es que incluso que mi propia opinión sobre lo que he escrito pueda cambiar desde el momento en el que lo escribí hasta el momento en el que alguien me pregunta qué ocurrió, hasta dentro de unos años seguramente piense otra cosa, ¿no? Y creo que eso es parte, cuando el texto ya está publicado, mi opinión es una opinión más, ¿no? Yo no soy la dueña, ¿no? Entonces también puedo cerrarlo si quiero, ¿no? Además, ahí vives momentos mágicos como que alguien te plantee una interpretación que tú ni habías valorado en un principio y que te guste, ¿no? Decir, joder, esta visión de mi historia, que es mi historia, que la he escrito yo, no me lo había planteado y es muy guay. Total. Yo creo que eso es un valor añadido que le da la ambigüedad a las historias y que es una gozada cuando además pues, salen a la luz esas historias, ¿no? Porque ya sabemos que ser escritor muchas veces hay cosas que no llegan a publicarse y entonces esa parte del proceso no la llegas a vivir, pero cuando la puedes vivir y la vives desde ahí, creo que es maravilloso, la verdad. Me gusta mucho. Yo siempre les digo a los alumnos, porque a mí me gusta trabajar con relatos o con novelas dentro de clase, y entonces
me gustan las novelas o los relatos que dan juego. O sea, que es como, ¿qué creéis vosotros que quiere decir el autor con esto? ¿O qué creéis que tal? Y entonces yo siempre les digo, todas las interpretaciones son válidas mientras que os baséis en cosas del texto. O sea, quiero decir, no me vale. Yo creo que... No, pero dime dónde ves tú en el texto que pueda tener esa interpretación. Y muchas veces, sobre todo al principio, a mí hubo un tiempo que me gustaba empezar siempre los cursos leyendo Carta a una señorita en París de Cortázar, que es el de los conejitos. Y entonces la típica pregunta es que es el de los conejitos. Mítico. Es el que es un señor que empieza a vomitar conejitos. Sí, pero que me encanta que lo llames así. Es que es el de los conejitos, es maravilloso. Y entonces yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué creéis que significan los conejitos o qué está contando Cortázar? Y claro, siempre hay un debate, pero luego al final, cuando va a acabar la clase, siempre dicen, bueno, pero cuéntanos. Entonces, claro, no, es que no hay interpretación. Claro. ¿Pero qué quería decir Cortázar? Digo, pues es que está muerto y nunca dijo qué quería decir con esto. Entonces, todo lo que habéis dicho vosotros es válido. Y se quedan muchas veces como diciendo, nos has estado engañando las 2 horas. No sé qué decir. Pensé que al final nos ibas a decir, pues la razón la tiene Pepito o la razón la tiene Juanita. Claro, esa es la idea, que ya no es ambigüedad como tal, es como un juego, es adivinación, ¿no? Voy a ver si averiguo la respuesta correcta. Eso es. Y claro, cuando no hay respuesta correcta, es lo que te... Pero yo creo que eso les enseña, por eso me gustaba empezar el curso con eso, les enseña que no hay una interpretación correcta, igual que cuando vamos a opinar sobre los textos de los demás, tampoco hay una respuesta correcta. O sea, lo importante es jugar un poco con esas intenciones y con las cosas propias que viene dentro del texto, pero ahí esa primera frustración del primer día, reconozco que sí que me gusta ponerse, porque es verdad, y muchas veces me encuentro con interpretaciones nuevas al texto que yo no había visto, a pesar de que yo ese relato lo he leído 14.000 millones de veces y que yo tengo mi interpretación en mi cabeza, pero es muy curioso, es increíble, siempre como que siempre hay un matiz nuevo y una cosa así, y yo creo que además yo muchas veces les digo, es que a lo mejor si le preguntas a Cortázar decía, no tengo ni idea de lo que son los conejitos, que no tengo ni idea. Y al final era como, tenía que acabar el texto y los maté a todos y los maté a él y se acabó. Y es como, y ya está. Y eso también tiene que estar ahí dentro, ¿sabes? Total. Justo hace poco, además es un relato que yo utilizo, cuando me da tiempo lo utilizo con el de Cortázar, pero creo que también lo utilizo solo, que es el de Pájaros en la boca de Samantha Schweblin, que yo creo que tiene algo de homenaje o de relación con el de Cortázar, ¿no? En el que una niña no vomita conejitos, sino que come pájaros vivos y si no los come enferma, ¿no? Y los padres están como, ay, ¿qué hacemos? Porque hay que ir a la tienda de mascotas a coger un pajarito, ¿no? A ver qué... Y la historia, claro, es un poco parecido. Es como, ¿qué significa que esta niña necesite comer pájaros vivos, ¿no? para sobrevivir? Y siempre lo he pensado como un reverso de Cortázar, a la vez como un complemento muy bueno en los textos. Nunca había pensado en usarlos juntos. Qué chulo. Pues claro, y justamente la conversación es la misma. ¿Qué significa? Pues no, que tiene un trastorno alimentario, que tiene una depresión y comer pájaros es como su enfermedad, ¿no? Bueno, y hay un montón de interpretaciones. Y yo siempre al final, y como me sucede como a ti, ¿no? Es como, pues no hay una concreta, ¿no? El texto tiene lo que tiene, ¿no? Y, sí. Bueno, como Samantha Schweblin está viva, a ver si se lo pueden preguntar. Era lo que iba a decir, Samantha Schweblin sí puede decir algo, pero... Mejor que no. Mejor que no diga nada. Antes hemos comentado que tú participaste en el proyecto CELA en la segunda edición. Fuiste seleccionada como escritora del equipo español. Y cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia con el... Esto en realidad no tiene nada que ver con la ambigüedad, no creo sí? que... O sí, bueno, no lo sé. Espérate. Pero para los que no lo sepan, CELA es un programa europeo que consiste en intentar cerrar la brecha entre conseguir traducciones directas, ¿no? Entre los idiomas minoritarios en Europa. O sea, quiero decir que está el castellano, que evidentemente no es minoritario en el mundo, pero sí en Europa o al menos culturalmente. Y a la vez... profesionalizar un poco el trabajo de artistas emergentes y poner al mismo nivel autores y traductores, etcétera. Y tú participaste en ese proyecto cuando todavía no tenías ninguna novela publicada, ¿no? Sí. Y tú, ha pasado 2 novelas y todo. Cuéntanos un poco acerca de la experiencia. 4 años fueron. Sí, yo
Para mí fue una experiencia increíble, sobre todo, y yo lo pensaba cuando pensaba en esta pregunta, ¿no? Para mí las auténticas estrellas del proyecto CELAS son los traductores. Creo que, y no lo digo, ¿no?, por decir, ¿no? Creo que realmente lo que pone en valor es que los escritores entre nosotros, vale, podíamos comunicarnos en inglés, pero obviando el inglés, somos islas, ¿no? Independientes entre sí, ¿no? Cuando estamos realmente físicamente reunidos en un sitio y como muy a nivel simbólico, pero eran los traductores los que nos estaban conectando, ¿no? A nivel literario. Y para mí nunca, obviamente no había publicado aún ninguna novela, pero tampoco había tenido la oportunidad de tener una relación tan cercana con traductores, ¿no? De una forma tan consistente, ¿no? Y el tener ese contacto con los traductores me hizo, ya lo valoraba, pero valorar muchísimo más su trabajo, interesarme, ¿no? Incluso a mí, yo plantearme, ¿no? También la traducción es una faceta de la escritura que me gusta mucho, ¿no? Los traductores también son escritores al fin y al cabo. Uh-huh. Y con lo de la ambigüedad, justo por ligarlo, ¿no? Sí, muy bien, a la hora, no, al final un traductor es alguien que está lidiando con ambigüedad todo el rato y tiene que tomar decisiones, ¿no? Constantemente, y tiene que decidir qué queda en lo ambiguo, qué no queda en lo ambiguo, porque muchas veces cuando están traduciendo autores vivos, pues pueden jugar a resolver, ¿no? Y tienen ese comodín, pero en sí, como el trabajo de un traductor es como lidiar como frente a frente con la ambigüedad lingüística constantemente, y creo que hay un valor enorme literario, ¿no? en ese dominio, y también en saber, ¿no? Seguramente cuando pensemos en traducciones no muy buenas en calidad, sea porque muchas veces o no respetan la ambigüedad o lo que queda indefinido en un texto, o porque lo resuelven de forma que el autor no pretendía, ¿no? Creo que, no sé, hay un espacio ahí muy interesante que con lo que ellas trabajan y que no se valora lo suficiente, yo creo. Es que creo que la ambigüedad en el lenguaje es un equilibrio muy precario. Creo que a la hora de traducirlo es muy fácil matarlo, ¿no? Sí. Es como tratar de preservar una mariposa o algo así, enseguida en cuanto la tocas un poco te la cargas. Entonces, total. Claro, sí, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Claro, es que muchas veces la ambigüedad está en el lenguaje. Claro. O sea, quiero decir, el juego ambiguo forma parte de la palabra que estás usando, del lenguaje que estás utilizando, y sostener eso, mantener eso cuando lo traduces a un idioma diferente, bueno, es que a mí realmente el trabajo, estoy de acuerdo con Adriana, el trabajo de traductor me parece increíblemente difícil, sí. O sea, un mérito brutal, admiro mucho ese trabajo y estoy de acuerdo en que en CELA, que son las siglas de conectar artistas literarios emergentes, creo que los que conectan a los artistas literarios emergentes son los propios traductores, que también son artistas literarios emergentes, ¿no? Pero al final ese trabajo de conexión viene de esa posibilidad de dejar de ser islas y de conectarnos a todos los autores y de jugar con nuevas formas de acceder a una misma historia. Entonces, fíjate que no lo había pensado, la ambigüedad desde el tema de la traducción, pero hay mucha chicha y quiero decir, es que es verdad, que es difícil. Además, en el programa el papel de los traductores es un poco también el de difusores de esa cultura, o sea, quiero decir, porque cada uno de los traductores tiene a su cargo, entre comillas, 3 autores, sí. Y se encargan de traer, porque el equipo español estaba formado por 3 escritores y por 7 traductores, que cada uno con sus 3 autores, hablamos de 21 autores de toda Europa, que se han acercado un poco, han intentado moverlos y traerlos a España, y esa difusión cultural, sobre todo cuando se trata de artistas emergentes, como hemos dicho, es algo brutal, y el peso de todo eso en realidad lo llevaban los traductores, lo llevan porque ahora está CELA en la 3ª edición, los traductores sin ninguna duda. A mí me gusta mucho esa parte de conexión y de un poco de poner en valor, ¿no?, el trabajo de los traductores. Y la parte de la ambigüedad, o sea, como que para mí es muy evidente, por ejemplo, los traductores de poesía, que para mí es como el oficio más difícil del universo. Por favor. Pero, claro, nunca me había parado a pensar en determinados textos de
de narrativa que es muy complicado, porque no solo es ya, vaya, es que ha metido un juego de palabras. No, claro, es que si tú pones esta traducción de esta palabra, ya no tiene el mismo significado o no tiene esa misma ambigüedad. O sea, es una cosa brutal, sí. Pero bueno, además es que yo hablo español e inglés, y inglés, ya lo digo, lo hablo de aquella manera, entonces mi admiración hacia las personas que tienen más idiomas es profundísima, pero es que si encima utilizas eso para algo tan difícil como es que además lo ha dicho Adriana, son como una forma de escritura. Entonces, sí, cuando has dicho lo de la poesía, además que no lo había pensado, digo, madre mía, es que la poesía... Yo solo he traducido a poesía, un volumen para la editorial Ultramarinos y has empezado por lo más empecé por lo más difícil, sí. y a partir de ahí, pero fue muy difícil, pero me resultó tan fascinante, y además como el volumen de palabras, ¿no?, es menor, puedes detenerte mucho más, pero cada verso, ¿no?, incluso las palabras que tienen dos sentidos en inglés, ¿no?, o cuando la poeta utilizaba blue, era como pongo triste, pongo azul, ¿qué pongo? ¿No? Y era como al final, siempre que también te da una sensación de estar sacrificando algo, ¿no? Siempre, constantemente. Estás en constante renuncia a una de las posibilidades. Claro, lost in translation, sí. Totalmente. Siempre hay algo que se pierde. Y además la poesía es como, o sea, como que tienes que destruir y desgranar, ¿no? Como desmontar el reloj para volverlo a montar. Con piezas diferentes. Total. Y en teoría tiene que ser el mismo reloj, pero las piezas son distintas. No, es una... Teniendo en cuenta además que hay palabras que existen en otros idiomas y no existen en este idioma, palabras que tienen significados diferentes. Quiero decir, es que me parece... Es una locura, ingeniería. Te iba a preguntar, a ver cuando te enfrentes a un texto ambiguo para traducir, pero ya se empezó por lo más grande, pues ya nada. Yo creo que después de eso todo irá más fácil. Seguro. Vamos con las recomendaciones, Lara. Venga, ¿empiezo yo? Venga, sí. Empiezo yo. Hay algo de lo que no hemos hablado dentro del terreno de la ambigüedad. No nos hemos parado a hablar de ello, que es los personajes ambiguos. A mí me vuelven loca los personajes ambiguos, me encantan. Creo que me gustan más aún que los finales ambiguos y que todas las demás ambigüedades, porque hay una sensación como de que todo es posible. El personaje que es una persona, con toda la complejidad de una persona, cuando es ambiguo, puede significar muchísimas cosas. Puede significar que él mismo se siente ambiguo, puede significar que te está mintiendo, que está fingiendo, que está confundido, que se está equivocando. Entonces todas esas posibilidades y todo lo que puede venir detrás de cada posibilidad me parece fascinante. Creo que es algo que se explora muy bien tanto en el cine como en el teatro, porque si no metes, voy a hablar de teatro concretamente, si no te metes en la técnica del monólogo, no hay forma de entrar en la mente del personaje. Tú sabes lo que dice, sabes lo que hace, lo estás viendo en el escenario o lo estás leyendo en el guión, pero realmente no, si el autor no quiere, tú no vas a saber lo que hay dentro de la mente de ese personaje. Entonces, traigo un clásico, muy clásico, no le voy a descubrir la luna a nadie, pero yo quiero recomendar Hamlet en este sentido. Me parece un personaje ambiguo fascinante. En Hamlet, cualquier persona que lo haya leído sabe que sí hay monólogos, que sí hay, bueno, de hecho uno de los monólogos más famosos de la historia de la literatura es de Hamlet, pero también hay muchas actitudes en el personaje que son desconcertantes para el espectador o para el lector. Muchas cosas que hace y piensas, no sé si está fingiendo, no sé si se le está yendo la pinza, no sé si todo es parte de un gran plan, porque realmente es un personaje que atraviesa por mucho en su historia y que tiene muchísimas capas. Y está todo esto trasladado a una historia que desde el punto de vista narrativo, estructural, es relativamente sencilla, ¿no? Es la historia, yo creo que es la historia más adaptada, más versionada, ¿no? Que la historia más versionada de la historia, creo, si no de las que más. Debe haber 1000 versiones de Hamlet. Y creo que es precisamente porque es una estructura que funciona, que es fácil de trasladar a cualquier formato y que es fácil reinventar. Pero detrás de eso, toda la complejidad de la historia para mí está en el personaje de Hamlet. Entonces vengo aquí a reivindicar a los personajes ambiguos y a Hamlet en concreto, que además yo soy bastante fan de esa historia. Reconozco que no soy objetiva, pero si alguien no lo ha leído, que lo lea inmediatamente. Me parece estupendo. Adriana, ¿qué nos recomiendas tú? Yo voy a recomendar una novela que reivindico mucho, que no se ha leído mucho, yo creo, en España, que se ha traducido hace poco por Blackie Books, que es Las voces, de Muriel Spark.
Es una novela del año 1957, si no recuerdo mal, y trata sobre la ambigüedad de esta novela está en que la protagonista empieza a escuchar una voz que va contando lo que ella hace en su día a día, ¿no? Cuando ella se mueve, la voz está contando cómo ella se está moviendo. Y ella está convencida de que es el narrador de la novela, que está mirándola, ¿no? Y entonces está contando, pues está narrando su vida, ¿no? Literalmente. Y los que la rodean, su novio en concreto, ¿no? Cree que simplemente pues está loca, ¿no? Está oyendo voces porque está delirante y claramente pues tiene que irse a un retiro en la naturaleza, a descansar para dejar de oír estas voces, ¿no? Y toda la novela es esta lucha entre, es que es el narrador y me está fastidiándome porque mira, ahora es que hemos tenido un accidente de coche porque el narrador quería que tuviéramos un accidente de coche, ¿no? Y el novio que no cree esto, ¿no? Y hasta el final, ¿no? La novela a lo que juega es a que progresivamente ella, para demostrar que esas voces son del narrador, se vuelve ella como la narradora, ¿no? de la novela y juega un poco, es una novela muy metaficcional, ¿no? Reflexiona sobre el propio hecho de la escritura, pero hasta el final como que en ningún momento termina de quedar claro qué es lo que está sucediendo. Me parece fascinante. Es que yo no la conocía y estoy flipando en todos los colores. Es muy divertida, tiene pues mucho humor así inglés, ¿no? Más ligero, como que parece todo muy cotidiano, pero realmente hay como unas preocupaciones no existenciales, ¿no? Hay un ser que nos controla, que está controlando nuestros movimientos, y luego también evidentemente también tratado de forma muy humorística, pero como una reflexión sobre la patologización de las mujeres, ¿no? Yeah. y de lo fácil que era en su momento y no sé si ahora, ¿no? de señalar y decir, no, es que te lo estás imaginando. Bueno, es muy interesante. Y entiendo que las voces de ese narrador que ella escucha es el narrador de la novela. Claro, es un párrafo. Es que es un juego reproducido en cursiva, entonces es la voz que ella oye. Bueno, encima lo más sorprendente es que fue su primera novela y fue ya por todas, ¿no? Qué guay. Sí, es muy interesante. O sea, apuntadísima, vamos. Me flipa. Además me encanta que se llame Muriel la escritora. Es que es un nombre que me encanta. Mi recomendación es un clásico de la ambigüedad, que es Otra vuelta de tuerca de Henry James, que yo luego he descubierto que es, si no tu autor favorito, uno de tus autores favoritos. Yo recuerdo que me acerqué a esta novela cuando empecé en el máster y para mí fue como una locura de decir, que se puede hacer esto en literatura. Entonces, porque si a ti te gustan los personajes ambiguos, a mí me flipan los narradores en los que no puedes confiar. O sea, pero me flipan. Me pasó también con El buen soldado de Maddox Fox y con Otra vuelta de tuerca. Entonces está narrada en primera persona por parte de una institutriz que va a cuidar a unos niños en una mansión. La institutriz cuenta que hay unas apariciones de unos fantasmas, pero solo ella los ha visto. Entonces nosotros, como ella está narrando, los vemos cuando lo ve ella, pero el resto de personajes no los ve, o no sabemos muy bien si están fingiendo para que ella les deje en paz o les dé la razón o lo que sea. Y llega el final de la novela y tú no sabes si ella tiene razón o ella se ha vuelto loca. Entonces me gusta mucho. Luego además hay como para entrar en ese narrador, hay como un narrador externo que dice voy a contar la historia de esta, que luego termina como, o sea, es una cosa como muy también un poco una historia dentro de la propia historia. Como opaco, ¿no? Todo. Sí, porque además tampoco se explica muy bien, ¿no? Entonces hay un millón de teorías, que si es el niño contando desde el futuro, que no sé qué. Luego el final también es muy ambiguo. Hay gente que ese final dice que en realidad es una especie de violación, o que, pero es una locura increíble porque todas las interpretaciones caben en la historia. Entonces tú puedes leer tratados enteros de gente diciendo los fantasmas sí existen porque no sé qué cuadro sale tal, sí, pero este otro personaje dice que no sé qué, y es una locura porque yo digo, esto está hecho a posta. O sea, quiero decir, Henry James lo ha hecho a posta, porque si no, no puedes mantener esta ambigüedad, porque te despista en un momento. O sea, quiero decir, en cuanto
hay otro personaje con ella viendo al fantasma, ya se acabó. En cuanto hay, y no está todo tan bien medido y tan tal, que puede ser el descenso a la locura de la mujer o efectivamente una historia de una casa encantada. Y como ya sabéis, las casas encantadas a mí me flipan. Si encima me metes un narrador del que no te puedes fiar, es como... Me flipa, no sé qué decir, que ahí corres muchos riesgos, porque tú puedes decir, me has estado engañando durante 300 páginas, pero es como, no, yo ya te he dicho desde el principio que no te tienes que fiar de lo que yo estoy viendo. Pero realmente es que es un ejercicio de genialidad crear una historia, y además una historia de hace bastante tiempo, Sí. que está todo el rato reinventándose a sí misma, que tengas la capacidad de crear una historia que todo el rato se puede estar reinterpretando, que pueden surgir nuevos significados, que se sigue hablando de ella y se siguen creando nuevos resultados. Entonces yo creo que eso, vamos, tiene un mérito. A propósito de Vuelta de Tuerca, aprovecho para recomendar, si somos como muy fans de Henry James, ¿no? Un artículo que escribió una crítica que se llama Shoshana Feldman, y se llama, creo que la traducción al español es como dando una vuelta de tuerca a la interpretación, ¿no? Y ella se ríe mucho, de una forma muy académica, pero al final se está riendo mucho, de los críticos que interpretaron la novela como en clave psicoanalítica, ¿no? Bueno, diciendo, sí, con la torre, es que está histérica y por eso, como está frustrada sexualmente, pues ve fantasmas, ¿no? Y ella, la crítica, ¿no? Decía, Feldman decía, realmente estos críticos caen en la trampa de Henry James porque lo que están convirtiéndose son en histéricos ellos mismos, ¿no? Ellos son la institutriz viendo fantasmas porque ellos ven los fantasmas del psicoanálisis, ¿no? Y como justamente la novela lo que hace es que tú mismo como autor no solo seas espectador de la ambigüedad, ¿no? Sino que la experimentes y te conviertas tú mismo en este ser histérico, ¿no? que quieren ver los críticos, y es un artículo que realmente disecciona tanto la novela como el discurso crítico que ha habido después de la novela, y cómo es casi igual interesante todo lo que se ha generado alrededor, que el texto en sí, que encima es cortísimo, es como, bueno, sí, fascinante. Pues es lo que hablábamos, o sea, quiero decir, después de 200 años sigue generando debate, ese debate de poslectura, o sea, quiero decir, eso es una pasada. Yo cuando lo leí dije, me está volando la cabeza esto, es una locura. ¿Cómo se apellida la autora? Feldman. Muy bien. Pues vamos a acabar recordando nuestras redes sociales. Ya sabéis que todo el contenido del podcast lo podéis encontrar en las redes sociales de la escuela. A mí me podéis encontrar como Alejandro Marcos en Instagram y en Blue Sky. Lara. A mí como Lara Coto, Lara_Coto, en Instagram y en TikTok. ¿Y a ti, Adriana, te pueden buscar en algún sitio? En Instagram como amuradk. Muy bien. Genial. Pues nada, muchas gracias. Se nos han quedado cosas en el tintero. Sí, es que siempre nos pasa lo mismo. Yo creo que podríamos hacer episodios de 3 horas. Sí. Volumen 1, volumen 2. No, porque así podemos invitar a Adriana otro día al bien, podcast. para seguir hablando de ambigüedad o de lo que surja. De lo que surja. Muy bien. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a Espero vosotros. que te lo hayas pasado bien. Muchísimo. Muchas gracias. Y nos vemos el mes que viene. El año que viene ya nos vemos. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Madre mía. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.